Tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos por allá, familia. Vamos a iniciar con esta clase. Hoy vamos a ver la parte de lo que es la clasificación de las sustancias, como lo habíamos comentado. Ahorita pues iba a chocar también con otra sesión que vamos a tener después de esta, con el doctor, acerca de las adicciones a los medicamentos prescritos. También es una plática interesante, pero vamos a darle continuidad a esta parte de, de la segunda clase de la prevención en adicciones para jóvenes, en donde vamos a ver cuál es la clasificación de las drogas. Esta es información muy importante para cada uno de los padres que quiera brindarle información a sus hijos en modo de orientación para prevenir una adicción. Como todos nosotros somos diferentes, pues obviamente va a haber más atracción hacia algún tipo de droga dependiendo a nuestro estilo de vida, dependiendo a nuestra personalidad, a nuestras características. Es decir, para algunas personas va a ser más fácil que les atraiga el cristal de los jóvenes, a otros el alcohol, a otros más el cigarro, el café, a otros tal vez la cocaína, dependiendo de cuál sea el estilo de vida de este joven, y sus lazos sociales van a ser también cómo lo van a orillar a algún tipo de estas sustancias, dándole cavidad pues a una adicción. Entonces, es bien importante identificar cuál puede ser la sustancia crónica, cuál puede ser la sustancia de impacto que vaya a poder desencadenar un problema en este joven. Y sobre eso, manejar la información para que tenga mucho cuidado y sepa qué hacer en el momento del consumo, o sepa qué hacer para decir no ante un consumo. Ese más que nada es el contexto de cómo nosotros vamos a poder revisar por tipo de droga dependiendo al usuario. Es más difícil si nosotros queremos llegar con la información de todas las drogas y revolverlos con información, aturdirlos y que al rato no sepan qué hacer con esta información. Entonces, prevenirlos, si nosotros nos estamos dando cuenta que sale con sus amigos a tomar, pues prevenirlo con el tema del alcoholismo. Si nosotros nos damos cuenta que en su trabajo tienen una hora para salir a fumar, pues prevenirlo en lo que es la plática del cigarro. Si vemos que está tomando mucho café este joven, pues también prevenirlo en el tema del café. Si nos damos cuenta que por ahí ya hay una parte de ausentismo, que por ejemplo podría ser el nieto, en muchas ocasiones también suele pasar porque hay una separación de los padres, porque hay ausentismo, hay mal cumplimiento de roles, puede haber violencia, puede haber ciertas características que hagan a esta familia muy disfuncional, que haya una pérdida, que se le muera el padre o se le muera la madre o un hermano a este joven. Eso también le puede llevar a él a buscar el cristal. El cristal y otras drogas alucinógenas son en las que acude una persona que está mal espiritualmente, porque busca una señal del otro lado, y bajo todo este mito de las sustancias en donde nosotros podemos contactar el mundo espiritual bajo el consumo de sustancias, pues los jóvenes en un grito muy desesperado por volver a contactar con su ser querido, todo esto a través del inconsciente por no haber trascendido esta pérdida, pues le puede llevar a probar este tipo de sustancias como el cristal y otras drogas alucinógenas. Ahorita vamos a ver cuáles son estas drogas alucinógenas que a una persona le pueden causar curiosidad para poder encontrar esta parte de lo espiritual. Hay muchos mitos en todo esto atrás de las sustancias. Ya lo hemos platicado también en otra plática. Lo pueden revisar aquí en nuestro canal de YouTube. Hay un video que tiene este título, y bueno, ahí revisamos en base a la mayoría de los tipos de droga,
cuáles son las historias que están tras todo esto que nos pueden llevar al consumo, qué piensa la gente que produce y que en realidad no produce la sustancia. Entonces, ahí desmentimos toda esta parte de las drogas. Y bueno, vamos a comenzar. Esta parte es sencilla de la clasificación, solamente hay que aprendérnosla, hay que aprendernos estos 5 tipos de drogas y por su función farmacológica, es decir, el efecto que van a tener sobre el cuerpo. ¿Quién recuerda cuál habíamos dicho que era la definición de droga? Aparte de la señora Magda, porque pues ella fue la que nos dijo. ¿Quién de los otros que están conectados se acuerda cuál es la definición de droga? Nadie, no repasaron, pero bueno, la definición de droga habíamos quedado que iba a ser toda aquella sustancia que introducida a un organismo va a estar afectando directamente a su sistema nervioso central. Ese va a ser la característica principal de una droga, de un principio activo. Sí, ya habíamos platicado también que era el principio activo. Era esta molécula que se va a encontrar mezclada entre la sustancia que nosotros estamos eh, comprando o consumiendo y que al final va a dar lugar a esta reacción bioquímica que va a afectar más directamente eh, todo nuestro sistema nervioso central y también le va a dar otros efectos al cuerpo. Entonces, esta parte de los efectos que producen las drogas, las vemos clasificadas aquí en estas 5: las estimulantes, las depresoras, las alucinógenas, el opio y la marihuana. Es decir, la planta del opio y la planta de la marihuana van a producir efectos similares a las alucinaciones, a la función depresora y a la función estimulante. Por eso se les considera aparte, porque contienen diferentes principios activos que por su principio activo van a producir también un efecto diferente. Pero en sí podemos encontrar que el efecto principal de las sustancias pues van a ser estas 3: estimular, deprimir o alucinar. Esos van a ser los 3 efectos principales de las sustancias. Ya ahorita vamos a revisar esta parte del opio y la marihuana para poder también dar ejemplo a otras drogas y a otros orígenes de otras sustancias. Entonces, bueno, hasta aquí no sé si hay alguna duda. Esta parte sí es bien importante que le tomen screenshot, captura de pantalla o que lo anoten. Esta información pues nos puede ayudar a entender cómo vamos a empezar a orientar a nuestro joven. Porque si lo que está consumiendo es, por ejemplo, cristal, ¿en cuál de estas clasificaciones se puede encontrar? En la estimulante. El cristal lo que hace es estimular. Si nosotros encontramos en nuestro joven que está consumiendo marihuana, entonces también podemos irnos directamente a lo que hace la marihuana y estudiar bien qué es la marihuana. Si se le está recetando algún medicamento de tipo opioide, también podemos ir directamente a investigar lo que es el opio. Si lo que está consumiendo son hongos o alguna sustancia de este tipo, pues hay que darle ojo a lo que es una droga alucinógena. Y si lo que se está consumiendo es alcohol, pues podemos revisar el efecto que tienen las drogas depresoras. Entonces, nosotros nos vamos a ir capacitando mediante esta información para poder orientar a los jóvenes. Y es bien importante que nosotros sepamos de qué, cómo y qué fuente vamos a utilizar para hablar con ellos, sea el parentesco que tengan con ellos. Bueno, podemos hacer un pequeño paréntesis aquí y saber que hay una característica muy importante que no se ha mencionado acerca del trastorno por abuso de sustancias, que es
el síndrome de Peter Pan. Esto sucede no solamente en alcohólicos y drogadictos, también sucede en personas con otro tipo de trastornos, sobre todo el neurotismo. Lo que sucede dentro de este síndrome de Peter Pan es que los usuarios se van a hacer como si tuvieran las características de un niño, se van a convertir en unas personas inmaduras. Si nosotros nos podemos dar cuenta, la mayoría de los usuarios de sustancias adictivas tienen una faceta de un niño interno. Parece no importarles nada, parece molestarles todo, solamente quieren estar jugando, riéndose, no se toman en serio nada, disminuyen los riesgos y se comportan como una persona de menos edad. Eso es muy claro en las personas que consumen sustancias. Entonces, también a nosotros, dentro del programa de Alcohólicos Anónimos y otras terapias para, para personas con trastornos por abuso de sustancias, pues se utiliza una terapia de tipo niño. Si se dan cuenta, nosotros aquí dentro del centro lo que hacemos es ponerlos a dibujar, ponerlos a escuchar música, que se rían, que jueguen. ¿Para qué? Para de esta forma atraer su atención y después poder brindar un poco de información que más adelante les sirva y que concienticen para que lo utilicen como una herramienta y les libre de esta enfermedad. Si nosotros nos vamos directamente a sacar todo el día la libreta, a estar practicando todas estas ayudas que se les están dando, pues terminarían muy intolerados y no retendrían nada, se terminarían confundiendo con tanta información y al final del día saldrían y no sabrían y no aprenderían absolutamente nada. Entonces se tiene que tratar como si fuera un niño. Esa es una característica de las personas, aunque sean mayores, que tienen los consumidores, el síndrome de Peter Pan. Más adelante tal vez lo veamos. Entonces, esta información va para jóvenes, pero también nos sirve para adultos cuando nosotros lo que quieramos sea informarlos. Entonces, si ya tienen esto, de estos 5 tipos, vamos a empezar a ver una por una. La primera, pues, va a ser las drogas estimulantes. Aquí tenemos algunos ejemplos de drogas estimulantes como la cocaína base o crack, a lo que también en la calle le llamamos la piedra, el MDMA. También hay otro derivado que es MDA y son las metanfetaminas. Esta es la metildioximetanfetamina. Esta molécula, esta droga, este principio activo es lo que más se utiliza, para las pastillas de la famosa éxtasis. Las pastillas que contienen diferentes sustancias, entre ellas la más popular, la MDA, para las fiestas, pues suelen ser una droga estimulante. ¿Para qué? Para que los usuarios pues aguanten toda la noche en la fiesta y se vuelvan en un estado eufórico y disminuyan el riesgo de las cosas que están haciendo. La mayoría de estas sustancias, de estas pastillas, porque también las venden en cápsulas, dependiendo de la forma en que fabriquen la droga, ya puede terminar en cristales de colores, porque ya también agregan colorantes, o también en comprimidos. Estos cristales también los suelen romper para formar cápsulas que hacen, digamos, de una forma casera, y también suele fumarse y tomarse. La vía de administración también inyectarse. Es muy amplia para este tipo de droga y esto es lo que más fácil pueden conseguir en los antros, en los centros de fiesta, cerca de las playas y de algunos centros nocturnos. Están las anfetaminas más viejas y más dañinas que las metanfetaminas, de donde deriva. También lo mismo se puede presentar, al igual que las metanfetaminas, tiene muchas vías de administración. El speed, que es una combinación de varias drogas estimulantes, la metanfetamina,
ya en su estado más puro. La cafeína y ya el tabaco, que son drogas legales, también son estimulantes. El café lo que busca pues también es despertar, quitar esta parte del sueño. El tabaco también lo que busca es estimular. Entonces, pues el café pues no relaja, el tabaco tampoco relaja, ni ninguna de las drogas anteriores van a relajar. Lo que van a hacer va a ser incrementar el estado de alerta, disminuir el sueño, incrementar el sentido de reacción y hacer que una persona tenga más aguante físico. Después de esto, pues vienen los daños, pero este va a ser el principio, el principal efecto de todas estas drogas, de las estimulantes. La cocaína, pues proviene de la planta de la coca. Mediante una extracción generan lo que son los pericos y pues la cocaína en un estado 100% puro, pues no se ha alcanzado. Además de que se ha intentado realizar a través de otra síntesis, es decir, de combinación de productos químicos hasta llegar a esta sustancia, pues aún así no se ha alcanzado el 100% de pureza de la cocaína. Solo que se tuviera un laboratorio dedicado a esto con permiso gubernamental, sería como entonces se podría alcanzar un estado puro en la cocaína. Pero en los laboratorios clandestinos y sobre todo en las extracciones que se hacen de este tipo de droga en otros países, pues estamos lejos de tener cocaína al 100% pura. Se podrá tener lo más puro alrededor de 80-70% de pureza en estas sustancias a las que llaman pericos o de algunas otras formas. Es un polvo blanquizo, brilloso y con un fuerte aroma a todos estos concentrados, a todas estas sustancias que les ponen para, para poderlo extraer. Entonces, esa es la característica de la cocaína. También se puede sintetizar desde la planta de la dormidera. Y bueno, lo más famoso es extraerlo desde la planta de la coca, aunque ya se ha logrado a través de otras, eh, de otras formas de síntesis. Y la cocaína puede tornar su efecto, al igual que otras drogas, aquí un punto bien claro, a un efecto alucinógeno. Cuando la dosis ya se vuelve muy alta, la enfermedad pasa a ser muy crónica, tiene una severidad alta. La cocaína, al igual que otras drogas, van a entremezclar sus efectos. Eso también es algo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta. Las drogas están clasificadas por su efecto dentro de estos puntos: estimulante, depresora, alucinógena, pero el hecho de que se abuse de una forma muy fuerte de esta sustancia, pues también va a empezar a entremezclar sus efectos. La cocaína no se va a volver depresora, a menos que se llegue ya a una sobredosis, pero sí que empiece a tornar en un efecto alucinógeno cuando se empieza a acostumbrar el cuerpo a esta sustancia, pero sobre todo es estimulante. La cocaína se puede presentar también en fiestas y en el trabajo para que las personas tengan más aguante. También es muy popular para manejar en los camiones, en todos estos tipos de trabajos, pues se utilizan lo que son los pericos, dándole tema a lo que es el área de México. En otros países, pues cambia la circunstancia o situación en donde se puedan presentar este tipo de sustancias. Y es ahí en donde se tiene que tener cuidado con los jóvenes para advertirles que van a poderse presentar este tipo de sustancias en su trabajo o en el lugar en donde ellos busquen convivir y sepan qué hacer y detenerse antes de llegar al consumo o detener el consumo ya una vez llevado. La cocaína es una droga sumamente adictiva, sumamente adictiva. Desde el primer consumo engancha, porque el proceso de la sinapsis lo acelera hasta un 200 o 300% a su capacidad normal. Entonces, toda esta
toda esta transferencia de dopamina y otras sustancias en el cerebro, pues generan un placer inmediato y sobre todo muy grande a comparación de la capacidad normal para nuestro cerebro, lo cual nos va a hacer engancharnos desde el primer consumo porque pues, en posteriores momentos ya no nos vamos a sentir iguales, la felicidad y otras sensaciones no van a volver a ser normales para nosotros y vamos a necesitar de este tipo de drogas para volver a sentir situaciones estimulantes de la vida. La cocaína crack, cocaína base, pues se fabrica en base a la cocaína. Suelen ponerla a mezclar con el bicarbonato, se volvió muy famosa y le quitó mucha plaza a la cocaína. Cuando, cuando se empieza a popularizar, se empieza a vender más el crack, se empieza a vender más el crack que cualquier otra droga, porque en vez de estimular a un 200, 300%, pues lo hacía a un 500, a 500% más de lo normal, del 100% que puede dar el cerebro. Este proceso de sinapsis se forza y también así viene a ser el daño. Entonces, la abstinencia de la cocaína y del crack son realmente muy fuertes. Una persona que está dejando el crack y que está dejando la cocaína, pues vive momentos muy frustrantes ante el estar cambiando sus hábitos de consumo. El MDMA, pues, se tiene que realizar en laboratorios clandestinos y sobre todo es muy peligrosa su elaboración, igual que el de la metanfetamina. Las anfetaminas también suelen hacerlo en laboratorios caseros y lo suelen hacer fácilmente a través del azúcar. Entonces también hay que tener cuidado cuando los jóvenes empiezan a querer hacer ellos compuestos dentro de la casa, pues hay que tener bien vigilado qué es lo que están haciendo, porque aparte de dañino y afectar todo el área familiar, pues puede ser un problema legal muy grande el realizar este tipo de actividades dentro de casa. Se fabrican a través de azúcar. Entonces, si el usuario ya tiene adentro de su cuarto, un horno, no sé, refrigeradores, material de química, algunas situaciones de este tipo, pues lo más seguro es que estén fabricando, si el usuario se ve raro, si empieza a tener pipas, si empieza a tener encendedores, si se empieza a aislar de la familia, pues lo más probable es que empiece a realizar este tipo de conductas y hay que tener muy vigilada esta situación porque entonces sí que puede meterse en un problema muy grande. El speed viene de ser la combinación de muchas drogas, como lo comentábamos, por lo que depende también de la elaboración en diferentes laboratorios clandestinos de todas estas drogas y también termina a ser en comprimidos y en otras presentaciones para su vía de administración. La metanfetamina, ya la comentamos junto con la MDA y las anfetaminas, y lo que es la cafeína y el tabaco, pues es una situación más, digamos, normal, no correcta, porque pues empieza a abusar mucho del café, también en la juventud y sobre todo del tabaco. Si se empiezan a tener este tipo de conductas, pues parar al joven, empezar a informar de cuáles son los efectos que esta droga estimulante va a tener sobre su organismo, cuáles van a ser los daños hacia su persona, hacia la familia y hacia la sociedad, y sobre todo que sepan que este tipo de sustancias pueden ser el puente para que prueben otro tipo de drogas, porque se van a acostumbrar y se van a volver dependientes al efecto estimulante. Si ellos no se toman su café para irse a la escuela, ya no van a tener la energía para poder hacer sus actividades en la escuela. Si ellos no toman café para poder hacer su tarea, para poder salir con los amigos, para poder hacer cualquier actividad que tengan que hacer, pues entonces ya no van a poder realizar bien sus actividades. ¿Por qué? Porque al igual que otras bebidas energetizantes, como la taurina, eh, que la cafeína, al igual que la taurina y otras moléculas de las bebidas energetizantes, lo que hacen es inhibir una molécula en el cerebro que produce el sueño, No recuerdo bien si es la iosina,
produce el sueño y lo que hace es inhibir esta molécula para que el usuario no sienta estas ganas de querer dormir, pero en cuanto se va el efecto de la cafeína y de la taurina y de estas otras sustancias estimulantes de las bebidas energetizantes, pues se vuelve a producir nuevamente toda esta iosina acumulada en el cerebro, se empieza a metabolizar y por eso se siente un desguance, una decaída de la energía muy rápida. Entonces hay que tener cuidado con esto. Eso es lo que suele suceder con este tipo de sustancias. El tabaco también se puede volver de una dependencia muy grande, el usuario y también la tolerancia. El usuario ya va a querer después de comer, después de desayunar, después de cenar, después de salir del trabajo, si está lloviendo, si está muy soleado, si está cansado. Ante muchas situaciones va a querer consumir tabaco y sobre todo que va a requerir de 2 o 3 cigarros, ya no va a requerir solamente de uno. Entonces hay que advertirle del dinero que está gastando, hay que advertirle del daño que le está haciendo a sus pulmones y a su sistema nervioso central, al no enfrentar, y también a su mente, al no enfrentar las situaciones que él debería de regular, que son estas situaciones de estrés, de cansancio y de ansiedad, naturalmente. Entonces, pues invitar a las personas que consumen estimulantes, a los jóvenes, a que se alimenten de una manera más sana, a que descansen sus horas como debería de ser y que se alejen de este tipo de sustancias que pueden ser realmente muy adictivas y muy nocivas para la salud. Bien, si vamos teniendo eh, dudas, pues ya saben que sin problema. Vamos a entrar en la parte depresora. En la parte depresora. Aquí tenemos algunos ejemplos de la más famosa, pues es el alcohol, el famoso etanol, el alcohol etílico. Y bueno, estos, estas sustancias lo que van a hacer va a ser disminuir la capacidad del sistema nervioso central, alentando todas sus funciones junto con ella. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico van a ser los principales afectados por este tipo de sustancias al inhibir muchas de sus capacidades. El sistema nervioso central, desde el cerebro y la columna, y si nosotros pudiéramos imaginarlo como un árbol, la parte del tronco y todas las ramas principales son las principales afectadas, mientras que el sistema nervioso periférico, pues como su nombre lo dice, va a ser aquello que esté alrededor de este cuerpo nervioso, el que también se va a empezar a dañar. No sé si se han dado cuenta que en el síndrome de abstinencia de algunos alcohólicos, pues empiezan a temblar mucho. ¿Por qué? Por la misma parte del sistema nervioso que está siendo afectada. Esa persona ya no tiene la capacidad para poder estar tranquila, para poder estar en paz de una forma natural. Necesita su cuerpo de esta sustancia para regular muchos de sus procesos en los que en los que él cree, él cree que lo necesita para poder sobrevivir como una persona normal, lo cual no es así. Y reparar los daños que el alcohol y otras drogas le generan al sistema nervioso central, pues requieren de mucho tiempo y mucha medicación para que una persona se vuelva a recuperar de todo esto. Una persona que está en el consumo de depresores se puede volver muy adicto y muy dependiente a estas sustancias por esta parte que tienen de la relajación y sobre todo por el efecto que genera en la depresión, generando también así un posible trastorno de depresión. Las personas que consumen este tipo de sustancias suelen volverse adictas a la depresión. Entonces, una persona que se vuelve adicta al alcohol no siempre es una persona que está en la fiesta, que siempre que está feliz, es una persona que le gusta tal vez sacar la botella,
sacar las cervezas y poner música bien triste, en donde se ponga a recordar a su exnovia o a algún familiar que falleció o algún momento difícil en su vida y se ponga a reprochar de por qué la vida no ha sido injusta y por qué las cosas no le han salido como ha querido y por qué muchas situaciones de la vida no son como él esperaba. Entonces se vuelve adicto a esa sensación de incomprensión, de tristeza, de desamparo, de aislamiento, de estar solo, de no querer nada, de solamente estar consumiendo. Se vuelve adicto más que nada a todo eso por su efecto principal que empiezan a tener este tipo de sustancias. A una persona que se le ve que ya está consumiendo, que quiere estar solo, que solamente toma, como dicen en terapia Alcohólicos Anónimos, alcohólico de buró, solamente en su cuarto, pues hay que hacerle un gran llamado nuevamente a la socialización, que vuelva a entrar a esta parte de la convivencia, que se medique para este daño que está teniendo y sobre todo que vaya a una terapia en donde se le trate la depresión y trascienda estas pérdidas o estas situaciones que ellos no están pudiendo ser capaces de superar. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esto. En jóvenes puede ser muy, muy famoso también el consumo del alcohol de una forma desmedida y más, sucede más cuando hay ausentismo de parte de los padres. Como no hay quien lo cuide, como no hay quien lo detenga, quien lo vigile, quien le diga cómo medir su dinero, quien sepa qué es lo que está haciendo, pues este usuario más fácilmente lo que puede hacer es tomar y estar borracho todo el día, toda la tarde, amanecer borracho, porque sabe que no va a haber ningún problema. No hay quien le haga ver sus responsabilidades, no hay quien lo ayude. Entonces también hay que tener mucho cuidado en eso. Y el problema es que ese tipo de personas pueden enganchar a otras más también al consumo, así como a él también se le puede haber enganchado y sobre todo ser el puente para probar otro tipo de sustancias, otro tipo de sustancias. Esta droga cuando se empieza a manejar de una forma muy crónica, en dosis muy elevadas y tiempos muy prolongados, empieza a tornar a lo que es el efecto de la alucinación. Muchos usuarios que han llegado a este tipo de centros nos regalan las experiencias de haber tenido alucinaciones muy fuertes con el alcohol, en donde vieron cosas que otras personas no podían percibir, que para otras personas no existían, y escuchar voces y otro tipo de alucinaciones y delirios. Entonces, a todo esto se puede llegar con el alcohol cuando empieza a tornar este tipo de efectos. También hay tranquilizantes, sedantes y medicamento para dormir, el cual, si se llega a consumir de una manera desmedida, sin respetar la prescripción médica o las dosificaciones que se plantean en el uso correcto del medicamento, se pueden volver también dentro de una tendencia adictiva. Los tranquilizantes, como puede ser, como puede ser también incluso el paracetamol, el ketorolaco, y otras, el tramadol, otras drogas más, otros medicamentos más, se pueden convertir también en unas sustancias a las que nos podamos volver adictos. Estos tranquilizantes y estos sedantes, dependiendo cuál sea el número de miligramos que contenga cada medicamento de estos, pues también va a ser el efecto que tenga sobre nosotros. Recordemos que hay que tener todo esto sumamente medido, el peso de cada usuario, cuál es el tipo de sangre, cuál es el historial clínico, cuáles las características del usuario, y para entender cómo es que va a reaccionar esta droga dentro de su organismo y saber qué tanto debe de consumir y por cuánto tiempo, sobre todo. Medicamento para dormir, como la risperidona y otras sustancias más, pues se pueden volver también sumamente adictivas. Aquí también puede entrar lo que es las benzodiazepinas, el ribotril, la clonazepam y otras más. Entonces, ese es el caso con las drogas depresoras.
si nos podemos dar cuenta, pues nada que ver con las drogas estimulantes y nada que ver con las drogas alucinógenas, como ahorita lo vamos a ver. Muy bien. En esta parte de los alucinógenos, vamos a revisar sus principales efectos y sobre todo cuáles pueden ser algunas de estas drogas. Creo que aquí es en donde entran más drogas eh, y estas drogas también pueden tornar a un efecto depresor y estimulante, pero su principal objetivo es llevar a la alucinación. La alucinación es un concepto muy delicado que nosotros debemos adoptar de todo esto. Debemos de darle forma a este concepto. Cada uno de nosotros debe de esforzarse un poco por interpretar qué es un alucinógeno, qué es una alucinación y traducir a su propio lenguaje qué entiende por droga alucinógena. Hay que entender primero bien qué es un delirio para poder identificar también qué es una alucinación, porque las alucinaciones muchas veces son consideradas como cosas que no existen. Un delirio es algo que no existe más que en la cabeza de la persona que lo está ideando. Es una idea incorrecta de la realidad, de lo que está sucediendo. Eso es un delirio, pero una alucinación puede ser algo más delicado. Mediante el consumo de diferentes sustancias alucinógenas, se puede llegar a los delirios y a las alucinaciones. Como comentábamos, hay ciertos mitos acerca de las drogas alucinógenas, de que pueden conectar con un estado espiritual. Este estado espiritual es inducido por algunos de sus principios activos de cada una de estas drogas, que son sustancias endógenas que nuestro mismo cerebro contiene y que también las utiliza para que nosotros de una forma natural podamos inducirnos a este estado alterado de conciencia, en donde puede haber unos ligeros brotes de lo que es un nivel desubicado espiritual. No podemos saber si va a ser alto o si va a ser bajo el nivel espiritual que puedan, o el despertar espiritual o la señal espiritual que puedan, a la que se pueda acceder con este tipo de sustancias. Sí son herramientas que nos pueden hacer observar cosas que de una forma natural no podemos, pero a este estado de conciencia también podemos inducirnos a través de otros métodos naturales. Entonces, estas sustancias nos van a hacer entrar en estados que realmente son muy difíciles de controlar. Son muy difíciles de controlar por la persona que lo está consumiendo y por las personas que le están alrededor, porque va a haber ideas equivocadas de la naturaleza y de la realidad y otras más que no se deberían de estar percibiendo. Entonces, una alucinación es otra fase de la realidad que no se debería de percibir a través de la salud del cuerpo, y un delirio es algo que se está imaginando el usuario de la sustancia, que no está ocurriendo en ninguna parte de la existencia. Entonces, bueno, aquí podemos encontrarnos con un ejemplo. Aquí tenemos lo que es la molécula del LSD, de la dietilamida del ácido lisérgico, el compuesto número 25 de Albert Hoffman, que fue también, eh, que fue
que fue inspirado por el efecto que contienen los hongos de la historia del LSD. Pues Albert Hoffman ya buscaba una sustancia que pudiera dar un despertar espiritual, y es interesante cómo Platón y su maestro, no me acuerdo quién era, eh, tienen un despertar eh, con con unos sacerdotes, en donde les dan una bebida que los hace entrar en un estado alterado de conciencia. Entonces, pues se trató muchos años de investigar, indagar cómo es que, que les hicieron este despertar de conciencia a estos maestros. Y entonces, bueno, se la pasaron mucho tiempo buscando cómo es que preparaban estas bebidas. Y, y bueno, Albert Hoffman eh, en toda esta investigación, dentro de sus experimentos químicos, pues viene a dar aquí a México con María Sabina, quien le da una orientación de las sustancias y cómo inducir a estos estados alterados de conciencia a través del uso de los hongos. Los hongos pues contienen muchas sustancias, también endógenas, que pueden hacer entrar a estos estados alterados de conciencia, entre ellos la psilocibina, la psilocibe, la dimetiltriptamina y otras más. Entonces, de aquí que él empieza a buscar en los hongos, y cuando se encuentra eh, en su laboratorio experimentando con lo que es el cornezuelo del centeno. El cornezuelo es un hongo que sale en el centeno, en el maíz del centeno. Investigó en todo esto porque hay unos mitos también muy interesantes acerca de los dioses antiguos, cuando a Persefone le secuestran a su hija Atena, y los humanos de esa tierra, los hombres, se la recuperan y se la regresan a esta diosa, y la diosa, como regalo por haberle recuperado a su hija, les regala a los humanos los cereales, entre ellos el centeno, y con esto pudieron descubrir esta parte de estas bebidas, después que se les enseña a utilizar estos materiales a los humanos. Entonces, pues se encuentra este hongo que sale en el centeno, y este hongo sumamente venenoso, pues es de donde derivan esta sustancia que viene a ser el LSD, y que es un principio activo muy alucinógeno, muy alucinógeno. Simplemente con unas micras se puede drogar a todo un país. Entonces, es realmente muy peligroso. La dosis es sumamente mínima, porque se puede llegar también a morir con esta sustancia. Hay mitos que dicen de que no puede haber una sobredosis de LSD. Sí, sí la puede haber, y sobre todo porque los estados inducidos en la alteración de la conciencia por estas sustancias, pues pueden llevar a un paro cardíaco o un derrame cerebral por la, por el impacto tan fuerte que tienen este tipo de moléculas en la mente. Aquí vamos a entrar también en un concepto bien interesante, que es la psicodelia. La psicodelia es algo que produce este tipo de sustancias, y también al que se puede inducir en algunos momentos de meditación. La psicodelia significa la manifestación de la mente. Es como materializar lo que la mente genera. Es irse a ese mundo de la alucinación. Entonces, esto también es algo muy delicado, que una persona que tiene la experiencia en esta área de la alucinación va a poder guiar
a otras personas que no entienden por qué les sucedieron ciertas cuestiones de su vida en donde ellos creen que están locos, y también el resto de las personas que han escuchado estas historias en donde se ha alucinado. Entonces son cosas realmente delicadas, son cosas realmente delicadas. Hay personas que consideran que tal vez ellos no hubieran regresado o no estarían en este mundo si hubieran continuado con las sustancias y se hubieran quedado en ese otro mundo junto con todo lo que estaban alucinando. Ese tipo de comentarios pues son muy delicados, y una persona que no tenga la experiencia dentro de este tipo de experiencias de alucinaciones, pues lo mejor es no contradecir este tipo de ideas, ya que pueden llevar al resentimiento del mismo usuario, y que en vez de que se detenga ante esta situación, pues continúe con más curiosidad de indagar qué fue lo que pasó y qué es lo que podría suceder con este tipo de efectos, ¿no? Entonces, pues bueno, va a haber muchas otras sustancias alucinógenas, otras que derivan del cactus, de San Pedro, eh, lo que viene siendo el peyote como tal, pues su principio activo, lo que contiene, viene a ser la mescalina, que también por su orden farmacológico, pues suele ser alucinógeno, y muchas variedades de hongos como los San Isidro, los San Pedro, los pajaritos, los clavitos, los Amanita muscaria, entre otros más los psilocibinos, los setas. Va a haber muchas variedades, y también cuando se llega a extraer de animales, también por ahí pues algunas culturas tienen conocimiento acerca de todo esto, y pues con animales, con partes de animales, pues solían hacer este tipo de, de bebidas que contienen sustancias alucinógenas. Por ahí escuché también en un tiempo acerca de lo que es la cola de conejo que hacían también en las pirámides en Teotihuacán, bebidas con este animal para, eh, para inducirse unos días en esta parte de lo que es la alucinación. La secreción del famoso sapo, del bufo alvarius, que también, aparte de contener 5-MeO-DMT y DMT y otras sustancias, pues por esto inducen a unos estados alterados muy grandes de conciencia. Entonces, más bien muy alterados de conciencia, no muy grandes de conciencia, porque con este tipo de sustancias no se sabe qué es lo que se va a ver, si se van a ver cosas buenas o cosas malas. Eso depende más de la salud espiritual de cada una de las personas. Entonces, solamente con esto lo que estamos haciendo es dañar a nuestro cuerpo y percibir a través del espíritu con nuestro cuerpo dañado, lo cual pues no es necesario hacerlo cuando una persona aprende a controlar su cuerpo para dormirlo, tranquilizarlo y mantener una conciencia despierta, y poder recibir este tipo de experiencias desde una forma más saludable. Entonces, del nada que todo esto puede ser favorable, todas las sustancias alucinógenas son sumamente dañinas, no nada más para el cuerpo, sino sobre todo para la mente, y por lo cual es recomendable absolutamente no consumir nada de esto. Si un joven ya está consumiendo también lo que son los alucinógenos, inmediatamente terapia y internarlo, porque estas drogas, pues, no pueden ser tan que generen tanta dependencia, tanta tolerancia, no pueden ser tan adictivas, pero el problema que está causándole a una persona para que consuma este tipo de sustancias sí que es muy grave, porque una persona sabe que con el consumo de un alucinógeno se puede morir. Entonces, el usuario de una droga de este tipo lo que está buscando es la muerte, y por eso es que se le tiene que referir
rápidamente a un profesional que le oriente y le ayude a trascender por qué está teniendo este tipo de toma de decisiones. Entonces, mucho cuidado con esto también. Es un dato, muy importante de los alucinógenos. Entonces, vamos ahora con los derivados del opio, los opioides, la planta de la amapola o de la dormidera, en donde nos encontramos al famoso fentanilo, esta droga que está convirtiendo en zombies a muchos países. Pues bueno, viene a tener un efecto de entre todos los anteriores, muy sedante, muy sedante. Ese es el efecto principal de las sustancias de de esta planta, sobre todo porque todavía se llegan a utilizar en, para diferentes cirugías y dentro de diferentes fármacos. La morfina, la heroína, la codeína son utilizadas todavía para poder reducir, reducir algunos efectos y estragos que dejan otras drogas en algunos programas para la prevención y rehabilitación de adicciones de otros países, lo cual pues no es recomendable ya tras la experiencia, porque se sigue haciendo daño al cuerpo tras el consumo. Lo ideal es cortarlo de tajo y asumir con otro tipo de medicamentos todos los efectos adversos de la abstinencia que pueden traer el abandono de estas sustancias, pero es lo más coherente y lo más factible cuando nosotros lo que queremos pues es ayudar inmediatamente al usuario. Entonces, en estos otros programas, cuando se está consumiendo, por ejemplo, lo que es la heroína, pues se les proporciona codeína o morfina para ir reduciendo los efectos de la heroína. El fentanilo, también utilizado para realizar algunas cirugías, puede generar un efecto realmente adictivo en esta parte sedativa, con lo que posteriormente se vienen a ser adictos al Percs y otros medicamentos de orden de prescripción para que ya no se acostumbren al dolor. Lo que se busca con este tipo de sustancias es inhibir el dolor, cuando también esta sustancia empieza a dosificarse un poquito más, pues empieza a tener mucho lo que son las alucinaciones y al último, al igual que el alcohol, nos puede llevar a un modo depresivo que nos lleve a la muerte. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos derivados del opio. Aquí no es tan famoso en México, pero sí lo hay, sí existe. Y bueno, se debe de tener eh, un, una supervisión. Si un joven ya lo está consumiendo, no hay otra, es inmediatamente internarlo para que no consuma esto y pueda nuevamente reintegrarse a una vida normal, porque esta droga sí que lo puede llevar a una sobredosis en unos cuantos usos de esta misma sustancia y los efectos al sistema nervioso central que puede tener un opioide es más dañino de lo que cualquier otra droga puede generar, puede hacer. Después del alcohol, después del alcohol, estos derivados de los opioides son los más dañinos. Hay personas que piensan que el alcohol no es tan dañino, pero es la droga más dañina de todas. Después de ella, pues yo creo que se encontrarían estos derivados de los opioides. No hay salida, no hay control alguno que pueda tener un joven o una persona frente al uso de estas sustancias. Desde la primera ingesta va a haber un enganche seguro, por lo que desde la primera ingesta va a requerir de ayuda. Ojo con esta sustancia, el opioide es la más peligrosa de todas las plantas. Hay otras plantas a las que no se les ha hecho estudios, como por ejemplo eh, la salvia y el floripondio, el toloache. La salvia, por ejemplo, va a contener como principio activo lo que es la salvinorina, aunque se conocen algunos de sus efectos,
no está aún considerado como una droga ilegal, lo cual todavía hace falta buscar un poco más acerca de cómo vamos a clasificarlo, lo que es la salvia, por sus efectos y su vía de administración que es oral, pues yo creo que entraría más en la parte de los alucinógenos. Eh, el toloache, al igual que el floripondio, contienen un principio activo que es llamado escopolamina. Esta, eh, estas plantas no han sido también investigadas en un campo clínico, por lo que también entender cómo va a funcionar, pues puede ser algo realmente difícil. Yo sí consumí en una ocasión lo que fue el floripondio, pero no sabría a cuál de ellas clasificarlo. La verdad es que tiene un efecto muy extraño eh, entre alucinógeno y depresor. No, no es estimulante. El floripondio no es estimulante. Yo recuerdo ir caminando sobre escaleras, cuando más fuerte tuve el efecto, iba subiendo las escaleras y empecé a sentir cómo llovía. Empecé a sentir como si las cosas se estuvieran reeditiendo y podía ver las gotas, cómo caían sobre las cosas. O sea, cómo las paredes se volvían gotas y caían sobre el suelo. Entonces, fueron sensaciones realmente muy extrañas. No me sentía espantado por lo que estaba sucediendo, pero me sentía mareado. Y también esa parte de no haberme sentido asustado es algo que me hace entrar en controversia, porque pues yo sabía que no era normal, pero también había una parte sedativa, una parte tranquilizante dentro de todo ese efecto. Entonces, creo que todavía hay parte que estudiar en ese tipo de sustancias y otras más sustancias que salen de derivados de animales y de otras plantas más, como la ketamina, que también se utiliza para animales, también la están utilizando los humanos para experimentar, la PCP y la 2CB y otros derivados más de tantas drogas que están saliendo, aún falta por clasificarlos. Pero bueno, vamos a entrar en esta parte de la marihuana. La marihuana principalmente va a tener dos principios activos que van a dar efectos muy diferentes. Uno va a ser el THC, el tetrahidrocannabinol, y el otro van a ser el resto de los cannabinoides, el CBD y el CBC. Mientras que el CBD va a tener un efecto más tranquilizante, más sedante, más depresor, el tetrahidrocannabinol va a tener, más efectos, eh, digamos, eufóricos, va a tener unos efectos más eufóricos, por lo que es importante que nosotros consideremos y sepamos que va a depender también del tipo de sustancia, perdón, el tipo de marihuana que nosotros consumamos para saber cuál va a ser la sustancia que más va a contener y entender cuál va a ser el efecto que principalmente con el que vamos a reaccionar, el principal efecto que va a dar en nosotros. Por ejemplo, una marihuana del tipo Ruderalis va a ser una marihuana híbrida que contenga ambas partes de los tipos originales de marihuana, que vienen siendo la índica y la sativa. La sativa contiene concentraciones más altas de tetrahidrocannabinol, y la índica concentraciones más altas de otros cannabinoides. Entonces, también se identifican por su forma física, en que la sativa suele ser más delgada y más alta, y la índica de menor estatura, y las hojas de las plantas, pues más anchas, más anchas. Entonces, pues este tipo de planta índica se va a utilizar más con fines
con fines sedativos, extrayendo esta parte del CBD, y la parte de la marihuana sativa va a ser más utilizada con fines recreativos y fines lúdicos, por su efecto de euforia. Ambos se tienen que dirigir con un plan y un tratamiento, eh, donde se esté identificando una deficiencia y una enfermedad para lo que vayan dirigida, porque sí que se puede utilizar al igual que todas las drogas, para una enfermedad, pero así como que solamente por el uso, eh, digamos, recreativo, porque se pone de moda, porque no, nada de eso puede ser aplaudido, nada de eso eh, puede ser eh, defendido, ¿sí? Una persona que se automedique con marihuana o que utilice por su propia cuenta marihuana, pues un tache enorme. Simplemente lo que se está haciendo es daño. Si una persona no necesita de algún medicamento, de alguna sustancia, pues lo mejor es que no la consuma porque va a despertar otra enfermedad. Entonces, eso es lo que sucede, y no porque sea natural significa de que sea bueno. No, la síntesis que hoy hacen los químicos también son naturaleza, es parte de la ciencia y del conocimiento humano. El conocimiento humano es natural, nosotros hemos estado aprendiendo, experimentando y avanzando toda la vida, entonces es parte de la naturaleza, y ese tipo de, de comentarios, ideas o mitos no tienen por qué confundirnos, porque bueno, ya lo comentábamos en la parte de los mitos, en la otra plática que tuvimos, pero lo vuelvo a recalcar. ¿Por qué? Porque es algo que es muy fácil de engancharnos, ¿no? Yo estuve más de 10 años en el consumo de marihuana, lo cual me enganchó bastante. Yo lo defendía en frente de mi familia, en frente de los maestros, de quien fuera. Yo defendía esta sustancia, y pues sin saber que en realidad pues ya me estaba controlando, y sobre todo me estaba dañando de una forma muy fuerte. Entonces hay que tener cuidado con esta sustancia, que es muy, muy minuciosa, muy hábil para poder enganchar a cada uno de sus usuarios y hacerlos consumir por largos periodos que pueden ser años e incluso toda la vida. Entonces, cuidado con esta planta. Entonces, esos serían, bueno, algunos de los derivados del cannabis. Algunos de los derivados del cannabis, pues van a ser el wax que viene a ser como un líquido café, clarito o fuerte, dependiendo, y que se suele vaporizar, que contiene concentraciones más altas de THC y que se suele extraer de diferentes formas de la marihuana. Otra más puede ser la resina, a la que le pueden llamar hash, hashish, chocolate. Es como una goma, como una masa, color café oscuro, y esto va a tener concentraciones muy grandes de ambas de las sustancias, porque es la planta comprimida. Son todos estos tricomas que contiene la planta, y comprimidos. Entonces, el efecto que tenga la planta va a ser el mismo que tenga esta sustancia, pero comprimida, y va a venir más concentrado, y obviamente va a durar más tiempo. Hay diferente comida canábica, y bueno, otras presentaciones a lo que le llaman moon rocks, en donde ya se combina todo lo anterior, el wax, el polvo de la marihuana y los mismos cogollos, que son la flor, en donde se encuentran más concentradas estas sustancias dentro de la planta. Esas serían las clasificaciones de las drogas. Espero que lo hayan podido, que, le- que les, que lo hayan podido anotar, que les sea de mucha utilidad.